Muy bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Vamos a iniciar en esta oportunidad esta actividad, pues que para todos los que nos gusta este tema de la administración de tierras, pues es de mucho beneficio. Así que a cada uno de ustedes siéntanse muy bienvenidos, cómodos en este lugar. Quisiera en primer lugar agradecer a todos los que están colaborando para que esta actividad se lleve a cabo. También a ustedes por el interés que se tiene a esta actividad. Queremos comentarles que este webinar nace de un grupo de egresados de la carrera de Administración de Tierras en Quetzaltenango con el fin de hacer una reflexión de cómo se ha direccionado el profesional ingeniero en Administración de Tierras. Se invitó a docentes universitarios que estuvieron desde los inicios de la carrera, también a colaboradores externos a la universidad que han sido profesionales de mucha experiencia que aportaron a la creación de esta carrera, también a egresados de la carrera de Administración de Tierra de los 3 centros universitarios que están ejerciendo y aportando con experiencias a estos campos de trabajo y a la comunidad guatemalteca. Es por ello que en ese contexto, pues nosotros podemos hacer, y en este contexto del COVID-19, pues podemos hacer un pequeño espacio para hacer una pausa y revisar qué ha sucedido con los profesionales en administración del territorio y cómo han actuado en este momento. Así que es por eso que en esta pausa revisamos los avances, probablemente los retrocesos y las oportunidades en los que hemos encontrado tanto los profesionales como estudiantes de la carrera de Administración de Tierras. Creo que no hemos perdido el rumbo, no hemos perdido ni el norte, quizá nos hemos desviado algunos grados, minutos y segundos, pero siempre en busca de soluciones a la problemática del territorio. Muchos en distintas instituciones, no solo ambientales, ONGs, municipalidades, universidades, instituciones bancarias y financieras, instituciones gubernamentales relacionadas al campo de la gestión del territorio, empresas de construcción y también de forma independiente. Hoy es un momento de responder esas preguntas, así que los invitamos a disfrutar estos espacios y que se queden también a retroalimentar cada uno de los momentos que hemos vivido en la carrera de Administración de Tierras. Así que les damos una cordial bienvenida. Les quiero presentar a la ingeniera en Administración de Tierras, Anabela García. Ella va a ser la que va a moderar esta actividad. Así que sean todos bienvenidos. Muy buenas noches, tenga cada uno de ustedes. Sean nuevamente bienvenidos a esta actividad. Es realmente de mucha alegría poder encontrarnos en este lugar. Queremos comentarles que pues este fue un plan que inició pequeño y se fue agrandando, pero muchas gracias por su participación. Gracias a Melvin por tener la iniciativa también de realizar esta actividad. Es el coordinador de este evento, así que muchas gracias también por eso. Lo presentamos como el coordinador. Muchos ya lo conocen, pero pues nuevamente todos bienvenidos. Este momento es muy especial porque también tenemos la presencia del licenciado Roberto Méndez, quien dará las palabras de apertura y para él es el tiempo. A cada uno de ustedes, es un gusto saludarles. En el marco de estos momentos difíciles que estamos viviendo, es increíble cómo la tecnología nos une. Contrario a esa separación, ese distanciamiento social, nos unen principios, valores, objetivos comunes y es un gusto estar compartiendo con ustedes. En principio, mi felicitación a los organizadores de esta actividad, una excelente iniciativa, recompensada con la asistencia de quienes participamos en este webinar en este momento. Un saludo a los conferenciantes, un saludo a los asistentes, especialmente veo a Jan Rocha ahí preparando la presentación. Es un gusto saludarte ya para este hogar académico de nuestros egresados y hogar académico también
para todos aquellos administradores de tierras. Es un gusto compartir con ustedes este grato momento, esta experiencia en el recorrido de la línea del tiempo, cuando se hace una evaluación 15 años después de la oportuna fundación, formación de la carrera de Administración de Tierras en nuestros centros universitarios. No quiero dejar pasar también esa gran oportunidad que se tendrá también con aquellos protagonistas, aquellos constructores de esta propuesta que en su momento participarán como conferenciantes en la descripción de la fundación de la carrera y la medición, cuantificación de los alcances que se ha tenido a través de esos excelentes profesionales que ha egresado de cada una de nuestras sociedades académicas. En este recorrido del tiempo, en la suma de las experiencias, en la suma de las vivencias, también es necesario mencionar que todas aquellas experiencias siempre han ido construyendo la vida del humano, la vida del ser humano, perdón. La humanidad se ha fundamentado en ir aprendiendo en cada uno de sus pasos y fortaleciéndose en ello. Este momento de reflexión en donde se compartirán aspectos que puedan ser de carácter profesional, pero también de carácter personal, van a infundir sin duda el entusiasmo en el quehacer de cada uno de nuestros profesionales. Nosotros como división estamos orgullosos de los egresados. Esperamos que este momento, en esta suma de experiencias y en este derroche de voluntades, salgamos fortalecidos, complacidos y estimulados a seguir adelante, con el acompañamiento especialmente de nuestros expertos y quienes nos han enseñado a recorrer este camino. La universidad y especialmente el Centro Universitario de Occidente y la División de Ciencia y Tecnología se siente honrada al haber sido considerada en participar en este espacio de encuentro entre los egresados. Felicitaciones, espero que esta actividad sea agradable y exitosa y que con esta jornada se fortalezca más el quehacer del profesional de la administración de tierras. Muchas gracias y buenas noches. Agradecemos al licenciado Roberto, licenciado, y por el aval que ustedes también le dan a esta actividad. Queremos también presentar al ingeniero coordinador de la carrera en Quetzaltenango, de la Ingeniería en Administración de Tierras. Es el ingeniero Guanam, quien tiene a su cargo la presentación de la carrera para las personas que nos acompañan, que no son precisamente administradores de tierras. Tenemos ingenieros agrónomos, forestales, estudiantes de arquitectura, algunos arquitectos. Sean todos bienvenidos nuevamente. Y vamos a dejar en este momento el tiempo al ingeniero Jesús de León Guanam. Para él es el tiempo. Muy buenas noches. Gracias por la invitación que se me realizó por parte del comité organizador. Gracias por la oportunidad que nos dan de dirigirnos a tan selecto público. Creo que este tipo de actividades enriquecen de manera sustancial el intercambio de ideas entre egresados de nuestra carrera de Ingeniería en Administración de Tierras de los 3 centros universitarios, así como de los docentes y los estudiantes, y de otros profesionales que nos acompañan el día de hoy. Para nosotros es un gusto ser anfitriones en Quetzaltenango, aunque pues estamos en diferentes lugares. Creo que los conferencistas son personas de primer nivel, el ingeniero agrimensor Jean-Roch Lebeau, los docentes de nuestra carrera aquí en Quetzaltenango, el maestro Jesús Ronquillo, el doctor Héctor Alvarado, así como los 3 egresados que son bien conocidos por las funciones que están realizando en el ámbito laboral. A Juan Pablo, a Maris y a César, les deseo lo mejor. Para mí, como coordinador de la carrera a nivel de Quetzaltenango, es un orgullo llegar a más de 50 egresados nuestros, más de 75 egresados a nivel de técnico en agrimensura,
Y también me siento orgulloso de que la carrera esté aportando al desarrollo nacional desde diferentes instancias a nivel de gobierno, a nivel de la iniciativa privada y de empresas que se están desarrollando por parte de nuestros egresados. No me cabe la menor duda que la ingeniería en administración de tierras es una de las carreras con mayor horizonte laboral y que si bien tenemos que revisar nuestros contenidos, tanto del pensum de estudios como de cada curso, creo que se ha realizado una buena labor, tanto por los docentes como por los egresados. Gracias por la oportunidad. Espero que sea de provecho y de interés estos 6 días de capacitación que se van a tener. Y les deseo feliz noche a todos. Gracias. Agradecemos las palabras de ingeniero Jesús de León Guanam, realmente son muy importantes y queremos agradecer también a él el apoyo a esta actividad. Para dejar más Muy bien, creo que tuvimos problemas de conexión con nuestra presentadora. Vamos entonces para empezar en esta actividad presentando al conferencista que estará con nosotros y es, bueno, quiero decir un poquito de su currículum. Él es ingeniero agrimensor de Francia, especializado en administración de tierras y ordenamiento territorial con nivel de maestría de la Escuela Nacional de Ciencias Geográficas de París, especialista en políticas territoriales, en el manejo de información geográfica, ha sido consultor para el Banco Interamericano de Desarrollo, Unión Europea, FAO, BID y GIS. Fue cooperante de Francia en Guatemala durante 3 años y coordinó actividades de cooperación francesa en materia catastral en Centroamérica. Laboró durante 7 años en la Institución Catastral de Guatemala, donde se dedicó a la puesta en marcha de sistemas de información territorial a nivel local, regional y nacional, y de análisis espacial para la planificación y ordenamiento territorial. Tenemos mucho más que contar, pero quisiéramos escucharlo mejor a él, así que le damos la bienvenida a el expositor de esta tarde. Jan Roch, bienvenido a tu casa. Quisiéramos escucharte en esta noche. Muchas gracias, Melvin. Mucho gusto de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias, Roberto. Gracias, Jesús, ahí por la bienvenida y con mucho gusto siempre acompañando a la carrera en lo que sea posible. Vamos a discutir un poco el día de hoy, pero tuve la gran oportunidad, el honor de acompañar la formulación de esa carrera desde sus inicios, incluso desde antes de que fuera carrera, cuando todavía era nada más una idea que se forjó desde el catastro en su momento y desde la Universidad de San Carlos en pensar en tener profesionales que me da mucho gusto saber que el día de hoy son más de 50 graduados a nivel del CUNOC y probablemente más de 60, 80 a nivel del país. Así que la verdad, un enorme gusto siempre estar con ustedes, siempre aportar algunas ideas. Soy un observador muy atento de la carrera. Siendo pues efectivamente yo mismo agrimensor, viendo cómo ha surgido la carrera y siendo ahora una persona que trabaja de manera cotidiana con los egresados de la carrera y aquí pues escuchando el día de hoy algunos de ustedes que nos acompañan. Me parece muy bien que estemos viendo la foto de la compañera, pero quisiera ver si justamente podíamos compartir la pantalla para entonces plantear algunas ideas sobre el papel del agrimensor en la planificación urbana, que un poco fue el tema que me pidió Melvin y los compañeros que podamos estar abordando el día de hoy. El rol del ingeniero en administración de tierra en la planificación urbana.
Vamos a hablar de este tema en 4 grandes momentos. Vamos a arrancar con algunos conceptos. No quisiera tomar mucho tiempo, pero siempre es muy importante arrancar con los conceptos, son los que forjan un poco el nivel de discusión que podemos tener más adelante. Entonces, me parece muy importante que partimos desde ese primer momento de algunos conceptos orientadores. Vamos a hablar después un poco del papel de la información en la planificación del territorio. Vamos a, en una tercera parte, a hablar de la carrera de agrimensura y del por qué esa carrera responde, como decía Roberto, muy bien a las necesidades que se tienen actualmente en esa planificación del territorio. Y vamos a terminar con algunas herramientas que me parecen importante resaltar dentro de lo que se espera, de lo que se busca de un administrador de tierras en ese contexto moderno, digamos, de la administración de tierras. Entonces, primer punto, y tal vez importante, el tema conceptual del sistema del territorio, ¿verdad? Y entender muy bien qué es el papel que tenemos nosotros como gestores del territorio y cómo la información, que es la que genera el ingeniero en administración de tierras, es el soporte de la toma de decisión alrededor de esa gestión del territorio. El punto de partida de nuestro territorio es una serie de funciones importantes que tenemos como seres humanos alrededor de ese territorio. La primera es que un territorio necesita ser apropiado. Apropiado significa ser marcado en el espacio, ¿verdad? La función de apropiación del territorio por parte de los seres humanos se materializa en cuando nos apropiamos del territorio, lo marcamos a nivel de linderos, a nivel de decir, ese es mío, eso es mío como colectivo o eso es mío como individuo, ¿verdad? Cuando es mío como colectivo, como comunidad o como país o como municipio, pues marcamos siempre esos linderos. Cuando es mío como individuo, también lo marco a través de diferentes formas de cercos vivos, de límite, ¿verdad? De esa propiedad. Y eso se queda muy estable en el tiempo. Se dice que todavía son visibles desde el espacio con imágenes satelitales los límites de propiedad que se dieron a los veteranos romanos, que se dieron después de las guerras y que el Imperio Romano daba a sus veteranos de militares que regresaban de sus campañas. Todavía la forma en la cual marcaron esos veteranos romanos su propiedad y su territorio se ven y se pueden analizar 2000 años después, ¿verdad? Entonces, esa acción de la apropiación del territorio es algo muy importante. La segunda es la acción de vivir. En un territorio uno vive, significa que construye una vivienda, ¿verdad? Esa vivienda, pues obviamente tiene una serie de características importantes y la acción de vivir, la acción cotidiana de quedarse en ese territorio a través de ese edificio que es la vivienda, es una acción fundamental que tienen los seres humanos en el territorio. La tercera es el trabajo, ¿verdad? Donde vamos a ejercer nuestra actividad profesional. En el mundo más rural, digamos, la función de vivir y la función de trabajar estaba en el mismo lugar, ¿verdad? Nuestra parcela, todavía en las comunidades rurales, está a la par de nuestra casa y ahí estamos nuestra actividad de trabajar la parcela, de la producción agrícola, ¿verdad? Pero en las ciudades, en la parte más moderna o en la parte más del mundo urbano, nuestro trabajo puede ser muy distanciado del lugar donde vivimos, ¿verdad? Y en ese marco, entonces, es importante que pensemos como gestión del territorio la función alrededor de esa parte del trabajo. Y el ser humano es un ser humano que se caracteriza por su capacidad de intercambiar a nivel comercial, y eso es lo que hace la fuerza del ser humano en los mercados, la fuerza del ser humano en la parte de trueque, de intercambio en el espacio económico, pero también de intercambio de ideas, de intercambio de innovación, de intercambio en el espacio público, ¿verdad? Y esa es la cuarta dimensión importante del territorio. ¿Y qué hace un buen administrador del territorio? Pues gestiona los flujos, gestiona las características y las articulaciones entre la apropiación del territorio, y vamos a hablar de catastro, vamos a hablar de registro de propiedad como herramientas y como instituciones vinculadas con esa parte de apropiación. Vivimos y trabajamos, y ahí vamos a hablar de planificación urbana, que es la que trata de encontrar la forma como optimizar esa relación de la vivienda y del trabajo, ¿verdad? Y lo vamos a discutir a través del tema vinculado con la movilidad, a través del tema vinculado con la planificación de la vivienda, y los proyectos urbanos que se vinculan más con el intercambio, con esa posibilidad
de ir a diferentes espacios y de relacionarse, parques, plazas, calles, ¿verdad? Que son nuestros elementos donde, mercados donde tenemos esos intercambios. Entonces, muy importante, la información es la base de la forma de pensar esa vida en la sociedad que está marcada por esa relación del territorio. Obviamente, dentro de todo ese tema de la gestión territorial, el tema de tierra es la fundamental, la parte del territorio en su dimensión física, pero en su dimensión social, ¿verdad? El territorio es un espacio físico con sus características físicas, pero que ha sido justamente apropiado, moldeado, transformado por los seres humanos. Entonces, a nosotros como administradores del territorio, planificadores urbano o territorial, nos interesa la tierra en su característica física, y vamos a hablar de cuencas, vamos a hablar del suelo agronómico, vamos a hablar de la parte geomorfológica del territorio, pero nos interesa como expresión social, y entonces nos importa mucho cómo se organizan los seres humanos para esa apropiación del territorio. Y obviamente eso ha sido parte desde la antigüedad de esa ciencia de la geografía, dentro del cual la agrimensura es una de las aplicaciones, y que obviamente su tema fundamental, y lo vamos a discutir, que nos interesa mucho, es el tema de propiedad. Pero el agrimensor, el administrador de tierras, su función es generar la información para tomar las mejores decisiones sobre el territorio, ¿verdad? Entonces es fundamental que tengamos esa idea que nosotros trabajamos tierra y trabajamos información en ese territorio. La tierra es más que un recurso, como estábamos mencionando. La tierra es lo que permite a las personas tener derechos, y esos derechos pueden ser múltiples. Hablamos en su momento de la propiedad. La propiedad es una relación específica que se hace entre el ser humano y el territorio, ¿verdad? Es una relación que se plantea. Esa propiedad puede ir más allá del conocimiento occidental, sino que puede tener un sistema distinto de representación a través de diferentes tipos de sistema de tenencia, de diferentes tipos de fuentes de legitimidad y de diferentes tipos de carácter institucional. Para nosotros, la administración de tierras, y ustedes que son especialistas en ese tema, tiene que ver, y esta definición seguramente lo conocen muy claramente, con los procesos y los sistemas para determinar, registrar, difundir información sobre tres grandes variables que nos interesan en la administración de tierra: la tenencia, el valor y el uso de la tierra. Un planificador urbano se interesa a los tres. Un planificador urbano se interesa al uso de la tierra porque tiene la capacidad de poner ciertas restricciones sobre ese uso de la tierra, ¿verdad? Lo vamos a discutir. El ordenamiento territorial es esa capacidad de regulación del uso de la tierra, ¿verdad? Y por eso que es fundamental que vaya de la mano con el trabajo del administrador de tierras, que es el que genera esa información sobre el uso del territorio. Entonces, toma buenas decisiones un planificador urbano si tiene a la par un especialista en generar la información sobre el uso de la tierra. Cuando vamos a hablar de la parte de valor, vamos a hablar de la capacidad que tiene el gestor del territorio en plantear políticas fiscales, políticas que se vinculan con la recuperación de la plusvalía sobre el uso de la tierra, con capacidad de hacer evidente lo que llamamos el catastro fiscal, es decir, los valores que se asocian a estas decisiones que se toman sobre el uso del territorio. Y cuando hablamos de tenencia, regresamos a esa noción que vimos anteriormente de la relación entre la persona o el grupo, el individuo, y la relación de apropiación que tiene de ese territorio, de la propiedad, del catastro jurídico, ¿verdad? Cuando hablamos de administración de tierras, hablamos de una serie de instituciones que se vinculan con ellas en términos de política de tierra, tanto en la parte formal como en la parte informal. Cuando hablamos informal, hablamos de sistema de tenencia de la tierra, por ejemplo, en el caso de nuestros pueblos indígenas, que no necesariamente pasa por una representación escrita, pero que sí existe esa relación de tenencia porque existe una serie de reglas informales para acceder a la tierra, para usar esa tierra. Y cuando, pues ustedes saben muy bien como estudiantes, se lo han visto probablemente, cuando hablamos de las parcialidades de Totonicapán, hablamos de una serie de relación de tenencia de la tierra marcadas por el derecho consuetudinario y la parte informal, pero que sí existe, obviamente, esas reglas del juego asociados a la gestión del territorio, a los derechos y las responsabilidades que tienen la población alrededor de ese territorio. Cuando hablamos de la parte formal, hablamos de esas herramientas que se han perfeccionado, que se han construido desde el derecho positivo, de la titulación,
de la registración, del ordenamiento territorial, de la reforma agraria, de la restitución de tierras, de la evaluación, impuesto, catastro, levantamiento catastral. Eso no debe ser una sorpresa, son elementos que ustedes vieron durante la carrera. Algo muy importante en los conceptos que queremos también mencionar, y eso para la carrera es un tema clave, es entender que el país se está urbanizando, ¿verdad? Aquí estamos viendo una actualización con la información del censo del año 2018, que logramos ahí tener esa representación gráfica. El país se está urbanizando, obviamente, primero urbanizado desde el área metropolitana, ahí es la que vemos con la mayor densidad en el país, ¿verdad? Hablando de esos 5 a 6 millones de habitantes de esa gran área metropolitana, visto como el departamento de Guatemala. Y después una urbanización paulatina que se está dando en las diferentes ciudades del país, que se está dando en nuestro altiplano, que tiene densidades de población que estamos visualizando ahí bastante fuerte, y que se está dando en algunos espacios territoriales, y esa urbanización del país va a cambiar mucho, o está cambiando mucho, las relaciones económicas, las relaciones de sociedad, y por ende el papel de la administración de tierra y el papel que pueden tener los agrimensores en la administración de tierras. Tal vez es más evidente para los colegas o para los estudiantes que están en Quetzaltenango, que es una ciudad intermedia que se está urbanizando y que está creciendo fuerte, digamos, en los últimos años. Tal vez un poco menos para los colegas del Petén, los colegas que están en Chiquimula, donde todavía la agrimensura, la administración de tierras, tiene que ver mucho con la parte rural. Pero lo que queremos llevar en esa presentación es a pensar el agrimensor en el siglo XXI, en ese marco de la planificación urbana, en ese marco de la urbanización del país, ¿verdad? Voy a hacer esa provocación diciendo que tal vez no es el agrimensor lo más importante, sino que el urbamensor, el que mide lo urbano, el que mide la ciudad, y con las tecnologías, con las herramientas necesarias para pensar ese agrimensor, urbamensor, geomensor, dicen los peruanos, del territorio, ¿verdad? Entonces esa urbanización se traduce de diferentes formas, incluso lo vemos de noche, ¿verdad? Cuando se descarga esas imágenes de noche, cuando vemos la luz sobre nuestro territorio, pues estamos visualizando esa urbanización paulatina que se da, obviamente, primero en ese gran cuadrante, ese 60% que se localiza dentro de Guatemala, Quetzaltenango, Retaule y Escuintla, que ahí lo estamos viendo con ese haz de luz en las imágenes satelitales, pero también alrededor de los ejes viales, ¿verdad? Que nos muestra más allá de ese cuadrante cómo la urbanización se está dando en todo el territorio. Aquí estamos viendo también en estadísticas y en números algo muy importante, la ciencia estadística para el agrimensor, para el administrador de tierras. Manejar datos, manejar información, manejar estadística es un componente fundamental. Se concentra sobre algunos municipios que están más allá del 75% urbano, alrededor de una red de ciudad que está, como estábamos mencionando, naciendo, y donde se va a requerir mucho de esas herramientas de la información sobre el territorio que son fundamentales. ¿Por qué se urbaniza? Porque nuestro territorio se transforma. Se transforma cuando nosotros decidimos de ciertas inversiones públicas, carreteras, obras civiles. Se transforma el territorio cuando las familias van fraccionando la propiedad para herencia, para transmitir a sus hijos, para vender, obviamente, y ese fraccionamiento de inmuebles que se da permanentemente transforma, obviamente, nuestro territorio. Tenemos un dicho nosotros que dice, de lote en lote se arma el despelote, ¿verdad? Del fraccionamiento de las propiedades en pequeños lotes, pues se crea ese desorden del territorio si no se logra controlar, regular ese fraccionamiento de una forma mucho más eficiente. También porque los seres humanos construyen obras, edificios, vivienda, o porque cambia diferentes tipos de usos en ese territorio. Cuando era un uso de vivienda, la pasa a un uso comercial a un uso industrial, o pues los usos más rurales, digamos, de protección, o los usos más vinculados con la parte agrícola, ¿verdad? Todos esos cambios que los seres humanos hacen requieren de mecanismos para lograr ese control de esas transformaciones. Pensar, obviamente, que el poder público requiere entonces de información, de procesos de gestión de todos esos procesos de transformación del territorio. Lo que hace el gobierno local, porque es el que tiene esa gran capacidad de regular ese control del territorio, es planificar. Y cuando planifica, justamente piensa en las inversiones, en los proyectos, en los recursos, en el territorio. Ordena a través de una serie de reglas,
de información, de equipamiento público que va a localizar en territorio, pero también gestiona, y la gestión tiene que ver con las acciones de articulación, de asociación, de negociación con el sector privado permanente, que obviamente requiere de una base de información fundamental. Entonces, para nosotros, muy importante que mucho del quehacer del administrador de tierras tiene que ver con ese papel local, con ese papel municipal, porque ahí es donde está la competencia de esa gestión, de ese ordenamiento del territorio que vimos anteriormente, se hace a través de los procesos de información. Un plan de ordenamiento territorial, por ejemplo, es una herramienta que permite administrar, orientar las grandes estrategias que tienen un carácter de adopción colectiva, porque lo adopta el Consejo Municipal, y que actúa en la localización de la población, vivienda, con diferentes tipos de temporalidades. Actúa sobre la parte de política pública municipal, con la inversión pública que estamos mencionando. Actúa sobre la reglamentación y la regulación de los usos del suelo, como hemos mencionado también en esa parte regulatoria, y requiere de procesos participativos de concertación con la ciudadanía. Eso es muy importante porque significa que el administrador del territorio y que el administrador de tierras, el agrimensor, nuestro profesional, no solamente es un experto en la parte de la medición, no solamente es un experto en la parte de la representación de la información geográfica, pero cuando se vincula con el planificador del territorio o cuando él mismo asume funciones de administrador del territorio, tiene que tener técnicas sociales de mediación, de diseño participativo, donde va a tener que tener una capacidad de vincularse a través de técnicas de comunicación, a través de unas herramientas específicas de diseño participativo con la población en general. Entonces, unas habilidades sociales, unas habilidades de relacionamiento que van a ser fundamentales para ese perfil del administrador de tierras. Importante la planificación y el ordenamiento territorial tiene que ver con la representación de diferentes espacios a diferentes escalas y con diferentes tipos de lógicas. Un buen plan de ordenamiento territorial lo que hace primero es excluir del proceso de urbanización aquellas áreas que son fundamentales para la vida. Y aquí vamos a hablar de las áreas de protección, vamos a hablar de las áreas de alto riesgo, de amenazas, y las cuencas hidrográficas, o más que todo las zonas de protección y las zonas de agua, ¿verdad? De recarga hídrica, perdón, que son aguas, que son áreas que son fundamentales para asegurar los servicios ecosistémicos en el marco de los aportes que dan esos servicios ecosistémicos a la sociedad. La calidad del aire que respiramos, la calidad del agua que tenemos, la vida protegida, obviamente, fuera de los espacios de las áreas de alto riesgo. Entonces, cuando planificamos el territorio, necesitamos delimitar una serie de espacios que van a requerir modelos complejos que vinculan capas de información geográfica cuya especialidad efectivamente recae en el administrador del territorio, en el agrimensor, para lograr esa modelación primaria. Ya después pensamos en los estructurantes. En el ordenamiento territorial, los estructurantes son todos los sistemas que permiten justamente las funciones que vimos anteriormente: intercambiar, vivir y producir y trabajar. Y dentro de eso están las infraestructuras, los equipamientos, la parte vial, que es algo fundamental, los espacios públicos, que son los elementos de la vida en colectividad, lo estructurante de nuestro territorio. Y una vez determinado nuestra parte vital y de protección de la naturaleza, nuestra parte estructurante, pues dejamos y fijamos una serie de reglas para estructurar los elementos de la propiedad privada, los elementos de las grandes fincas, propiedades, macrolotes que están en nuestro territorio, ¿verdad? Ese es el orden lógico de planificar el territorio. Por último, vamos a hablar mucho de la gestión de ese territorio, ¿verdad? Y hoy en día, en el siglo XXI, un administrador de tierras tiene que saber pensar en los conceptos de gestión inteligente del territorio, de Smart City, dicho de otra forma en inglés. Y nuestro agrimensor, nuestro administrador del territorio, es el que es capaz de articular las diferentes herramientas de información y tecnologías de información alrededor de la planificación de la ciudad, ¿verdad? Y todo eso es cuestión de saber muy bien articular la tecnología, la informática, las infraestructuras de datos espaciales, los objetos conectados, que hoy en día hacen más o menos fácil la gestión de la ciudad, pensando en semáforos inteligentes, pensando en cámaras inteligentes para fluidificar el tráfico,
pensando en los edificios inteligentes que nos mandan un conjunto de información, y esa información a través de sistemas de Big Data, a través de sistemas de modelos complejos, va a permitir al que gestiona el territorio, sobre la base de la información que lo proporciona el gestor del territorio, tomar decisiones para hacer la ciudad más inteligente, la ciudad más verde, la ciudad más eficiente, ¿verdad? Entonces, hoy en día, la tecnología ha cambiado mucho la forma en la cual se gestionaba y se tomaba decisiones sobre el territorio. Y esa es la verdadera oportunidad del agrimensor del siglo XXI. Algo sobre el rol de la información en la gestión territorial. Cuando nosotros tratamos, y voy a hablar después un poco de lo que trabajamos en la empresa como un ejemplo específico de una prestación de servicios en los temas territoriales hacia los gobiernos locales, tratamos de definir un poco lo que hacemos, la aplicación de los sistemas de información geográfica o la aplicación de la geoinformación en los procesos de gestión del territorio. Nos gusta diferenciar un poco las dos cosas, la parte de la gestión y descripción del territorio, dónde están las cosas, es decir, cómo logramos nosotros a través de los datos catastrales, a través de los datos de la base de información georreferenciada, a través de los datos de redes, con diferentes tipos de procesos de adquisición de esos datos, entender dónde están las cosas, ¿verdad? Y eso significa modelos, eso significa pensar, digamos, en estrategias de captura de información para organizar y gestionar la parte del territorio, entendiendo a través de ciertos diagnósticos cómo están los problemas de ese territorio. La segunda parte tiene más que ver con la ordenación y planificación del territorio, que tiene que ver con esa segunda pregunta, ¿dónde deben de estar las cosas? ¿Verdad? Entonces ahí hablamos más del análisis, preparación de políticas públicas, hablamos mucho más de la visión del territorio, o del deber ser, o de cómo podemos cambiar esos modelos a partir de lo que vimos en la parte inicial de ese diagnóstico que hicimos en la parte de dónde están las cosas, ¿verdad? Y ahí estamos más en la parte de modelamiento, de la cartografía, del despliegue y la parte de selección de información. Una herramienta fundamental para nosotros que trabajamos en planificación urbana es el catastro. Y el catastro no visto como un concepto estático, sino que es el catastro visto en el siglo XXI como un sistema integrado de base de datos, con información sobre registro, propiedad, características físicas, modelo econométrico, que significa el valor de la propiedad, valoración de esa propiedad y cómo se calcula ese valor de la propiedad, tema de zonificación, de transporte, de datos ambientales, demográficos, estadísticos, es decir, una Big Data. Un catastro hoy en día multifuncionalitario es una herramienta de Big Data al servicio de la administración municipal, al servicio de la administración pública, que vincula una representación de la realidad la más completa posible, pero obviamente que sigue siendo una representación y un modelo, ¿verdad? Eso, pues ustedes seguramente lo vieron en cuanto a la complejidad que se dio a los temas catastrales, desde los modelos más simplistas que vienen del tiempo de Napoleón y del catastro fiscal, económico, para fines de impuestos, hacia donde estamos hoy en día en la tecnología, cuando hablamos de infraestructura de datos espaciales, de catastro 4D, que va más allá de 3 dimensiones, sino que la cuarta tiene que ver con el tiempo y la capacidad de pensar el catastro en diferentes momentos del tiempo para reconstituir la historia de la propiedad o de la gestión del territorio en el tiempo, o catastros electrónicos y catastro y government, que tiene que ver con la capacidad de la administración pública de proponer esas capas de información para interactuar con el ciudadano y que el ciudadano tenga una forma mucho más eficiente de interactuar con la administración pública para los permisos de construcción, para la vinculación con los elementos de territorio. Entonces, eso ya es una realidad. Muchos de nuestros países tienen ya esos catastros modernos, incluso el municipio de Guatemala es un excelente caso de un catastro ya que incorpora elementos de infraestructura de datos espaciales, de catastro al menos en 3 dimensiones, de un catastro completamente digital, que permite entonces 4 grandes objetivos: mejorar la política pública, plantear una eficiencia en los servicios, más que todo vinculado con el desarrollo inmobiliario, que lo vamos a discutir más adelante, con la certeza jurídica y con el desarrollo sostenible. Todos esos son grandes objetivos de política pública y la información catastral es una base, una precondición para la posibilidad de plantear esas políticas públicas en el territorio. Aquí adaptamos un esquema que nos proporcionaron los colegas de Colombia, que están reflexionando mucho sobre su modelo de administración de tierras
Y pues lo que planteamos son esos elementos centrales del catastro que tienen que ver con tema de representación de derechos, con tema de representación de los bienes. Y cuando hablamos de los bienes, no solamente los bienes privados, pero también los bienes públicos deben de estar vinculados con un tema catastral. Todos los gravámenes, servidumbres que también tenían que aparecer, incluso la parte de uso del suelo y restricciones de uso del suelo que deben de aparecer en los catastros, lo que significa que tenemos que integrar todos los planes de ordenamiento territorial que tienen algún tipo de regulación de uso del suelo, que tendría que ser publicitado, tendría que ser articulado y vinculado a la parte de los catastros. Pero también los catastros modernos permiten la identificación de las personas y se vinculan con los registros administrativos. Muchos catastros modernos van incluso vinculados, por ejemplo, con el RENAP de cada país, donde se puede identificar muy bien el objeto, que es el bien inmueble, en sus diferenciaciones públicos, privadas, derechos y restricciones, y la persona visto, digamos, con todas sus características y sus atributos. Eso tiene una serie de finalidades de planificación, de desarrollo económico, de ordenamiento territorial, de gestión de riesgo, de política, de la parte registral que hemos mencionado, de e-government o de recaudación fiscal, y articulado a esto una serie de instituciones que estamos viendo aquí en el contexto del país, que deberían de articularse con la plataforma catastral, y pues la verdad todavía no está muy dado en la actualidad esa articulación a través de una infraestructura de datos espaciales. ¿Eso cómo se traduce del punto de vista de la información que tenemos? Se traduce por esto, ¿verdad? La capacidad de articular el catastro a una serie de atributos de información, de capas de información, donde aparecen las construcciones, donde aparecen la parte parcelaria, digamos, de los predios, la parte de las infraestructuras, la parte de esas restricciones a la propiedad que hemos mencionado. Si yo hago un clic, aquí es un ejemplo de Francia, sobre ese catastro en la parte de zonificación, me van a decir ese predio puede o no construirse, se puede construir con tal o tales parámetros, y eso me va a permitir a mí como persona individual tener una mayor información de cómo me tengo que manejar y qué puedo hacer con mi propiedad, y a su vez, como administrador del territorio, como gestor público, me permite tomar decisiones mucho más acertadas. Esos son los grandes elementos constitutivos de un catastro. Para lograr esa representación gráfica se requiere de una serie de tecnologías muy importantes, ¿verdad? Base de la política territorial, porque ese catastro tiene que pensarse en 3 dimensiones, integrar todo lo que es modelo digital de elevación, para pensar las consecuencias de políticas urbanas en ese territorio. Si, por ejemplo, decido construir sobre ese espacio territorial que es esa cuenca, aquí en ese espacio que estamos viendo aquí, pues tendré una serie de dificultades porque probablemente estoy en una cuenca, voy a afectar los ecosistemas, voy a afectar la recarga hídrica, y entonces no voy a permitir que se construya ese tipo de edificios en una zona de cuenca como esta, o en la parte agrícola que yo quiero preservar del punto de vista de la agricultura y de la producción agrícola, y que no quiero que se urbanice esa parte, ¿verdad? Entonces, ese tipo de decisiones son fundamental para el gestor del territorio, pero van a ser posibles siempre y cuando existe la información de base. Ustedes que son administradores de tierras van a entender muy bien esa gráfica. Esas capas de información que se van a cruzar requieren de una infraestructura geodésica de base, ¿verdad? Una forma de hablar el mismo idioma para las capas de información, un sistema de coordenada único, la serie de capas de información que se van a cruzar, la parte parcelaria, la vinculación con la parte registral, con los propietarios, restricciones. Entonces, un sistema de información de tierras parte siempre de ese catastro y parte de un fundamental que es un plano geodésico, ¿verdad? Con un sistema de coordenadas asignadas y un conjunto de capas de información que se interrelacionan. La modelación catastral, que ha evolucionado mucho en los últimos años, tiene que ver con esa capacidad cada vez más grande que tenemos de representar una realidad física compleja en modelos informáticos, que son modelos que nos permiten entonces capturar cierta parte de esa realidad compleja y de simplificarlo a través de modelos informáticos. En este caso, la modelación catastral tiene que ver con esa realidad que tenemos del lado izquierdo. Aquí estamos hablando de un modelo donde hay diferentes tipos de atributos físicos en la propiedad de una casa, un árbol, una serie de restricciones a la propiedad que tiene que ver con esa servidumbre de electricidad que tenemos ahí, de energía eléctrica, con parcelas, con ríos, y todo esto se lleva a una base de datos, como estamos mencionando. Esos diferentes objetos con sus derechos y personas que tienen
esa serie de relación jurídica en el sentido amplio, ¿verdad? De tenencia de tierra sobre los diferentes espacios que estamos aquí. Por eso que es una modelación orientada a objetos que se va a modelar en sistemas informáticos a través de diferentes tipos de técnicas. Hay todo un gran mundo que se abrió, incluso en la actualidad, sobre esa modelación catastral, sobre ese dominio de administración de propiedad o Land Administration Domain Model, que lo vamos a ver. Incluso es una norma ISO que se planteó para lograr esa relación informática, llamámoslo así, entre esos diferentes elementos. Los colombianos lo han incluso oficializado, ¿verdad? Del mundo real que vimos anteriormente, cómo pasamos a ese modelo UML que nos permite entonces tomar mejores decisiones porque tenemos una representación gráfica de ese estándar internacional de administración de tierras. Eso nos va a ser muy útil para la serie de aplicaciones que voy a estar mostrando con ustedes, donde vamos a utilizar esa información 3D, esa información de la realidad para tomar ciertas decisiones en la construcción de vecindario compactos, de vecindario ordenados, crecimiento municipal en zonas libres de riesgo, esa identificación clásica, básica de la persona, del territorio, del lote, la capacidad que tiene nuestro catastro de dar información sobre la parte inmobiliaria, es decir, cómo a partir del catastro vemos la ciudad, vemos los valores de mercado, entendemos cómo se mueve ese mercado de la ciudad. Una recomendación que hago siempre a los gestores del territorio es que deben de entender los valores de una ciudad para entender qué está pasando, ¿verdad? Si yo no sé y no entiendo los valores de una ciudad, el mercado, cómo se comporta, dónde están los mayores valores, los menores valores, dónde crece, dónde no crece, no entendemos para nada la gestión del territorio. Y eso es información, y eso es una base clave que tenemos para ese tipo de representación de valores del suelo, donde están los plusvalores, cómo se moldean esos valores a partir de la infraestructura, del transporte público, ¿verdad? Y todo esto es algo que pueden hacer muy bien los administradores de tierras, o la vinculación con los servicios públicos. Aquí nos damos cuenta que en este lado hay una gran brecha, ¿verdad?, en la prestación de ciertos servicios en el tema de agua. Pero eso lo vamos a poder evidenciar si logramos ese sistema de información catastral municipal complejo, donde no solamente tenemos las parcelas, los predios, pero también toda la red de drenaje, servicios que está asociado, ¿verdad? El catastro requiere entonces pensarse no solamente en términos técnicos, sino que en términos de fortalecimiento de capacidades, de gestión del conocimiento, de esa multifinalidad que estamos hablando, y es una herramienta clave, y en ella estamos viendo el caso del municipio de Guatemala, de la gestión, por ejemplo, del plan de ordenamiento territorial, a través de toda una serie de trámites, de vínculos que permiten solicitar a la autoridad municipal, si yo tengo mi propiedad en ese pedazo, en ese espacio, hago un clic en mi, lo vamos a ver, términos de herramientas, en mi geoportal, de saber entonces qué tipo de formulario tengo que descargar, de saber qué tipo de trámite tengo que hacer para poder desarrollar mi territorio. Cuando vimos esa parte del rol de la información en la parte de la planificación territorial, me gustaría hablar un poco de la carrera. ¿Y por qué hablo de la carrera? Y aquí hago referencia a ese primer logo que se construyó. Creo que después los colegas del CUNOC lo abonaron un poco, pero me parece que así nació la carrera hace más de 15 años, ¿verdad? Nació la carrera de una necesidad sentida del catastro, que en esa época todavía no era el RIC, sino que se llamaba UTJ Protiera, y que arrancaba una operación muy importante para el desarrollo del país, que era medir y catastrar Guatemala completo en términos de pues, esos derechos iniciales de propiedad y después de tenencia de la tierra, ¿verdad? Y que se requería de un conjunto de profesionales que podían acompañar esa tarea catastral. Y aquí se visualiza un poco lo que se concibió en su momento como el administrador de tierras, el que mide, ¿verdad? El que tiene esa capacidad de medir. Vamos a ver que en la actualidad la medición se ha ido cada vez más simplificando y cambiando el papel de los administradores de tierras en ese sentido, con esa topografía básica del cual nace el administrador del territorio. Obviamente la gente, porque el agrimensor no es un topógrafo cualquiera, es un topógrafo en contacto con la gente, que sabe entonces administrar esas relaciones sociales, entender la parte de derecho, la parte jurídica sobre ese territorio, y que después requiere esa representación, ese trabajo de gestión, ese trabajo gráfico, ese trabajo hoy en día de base de datos, ¿verdad? La agrimensura entonces es esa función de la ubicación, identificación, medición,
delimitación, representación, individualización física, jurídica de los inmuebles y esa representación gráfica. Es un administrador de tierras moderno, una mezcla entre una persona capaz de entender la ciencia de la medición con su calidad, con los estándares de calidad que se requieren para el día de hoy, pero también de manejar esa información espacial, de gestionar la relación de esa administración con el territorio, para obviamente vincularse con todo ese proceso de gestión del territorio. Y de esa forma se construyó la carrera. Aquí también hago referencia a una gráfica que utilizamos inicialmente para presentar la carrera, donde los 3 pilares de topografía, de la gestión y el manejo de la información espacial, ahí hablamos obviamente de todos los sistemas de información geográfica y de la administración de tierras, visto con ese concepto más amplio de relaciones jurídicas y sociales sobre la tierra, pues requiere de esa parte social, económica, de administración y ese conocimiento técnico jurídico. ¿Cuál es el perfil que se pensaba en su momento y que sigue siendo absolutamente necesario para el perfil de egreso de los administradores de tierras, de los ingenieros en administración de tierras? Actividades catastrales. Tristemente el RIC no nos ha conllevado todavía a pensar, digamos, a una masividad de la función importante de los administradores de tierras para que sean al final el 80% de la gente que trabaja en el RIC vengan de esa carrera de administración de tierras. Algún día lo será, pero todavía estamos en esa transición hacia esto. Mi gran deseo es que los agrimensores y administradores de tierras tomen la institución catastral con el conocimiento que tienen. Lo voy a decir con todo y todo, desplazando un poco la vieja generación de los agrimensores y de los ingenieros agrónomos que fueron los papás de la carrera, pero que hoy en día deben de dejar paso a esos hijos que son ustedes para tomar las decisiones en esas instituciones como el catastro. Entonces el catastro sigue siendo la institución fundamental para los administradores de tierras. La parte municipal, que es la que hemos estado desarrollando y que voy a seguir planteando un poco, ha sido un nicho muy importante, muy interesante de los ingenieros en agrimensura, administración de tierras. Tema de conflictos y tema de información geográfica, y lo voy a hablar un poco también desde la perspectiva mía de un empresario que utiliza la gente de administración de tierras en sus trabajos diarios vinculado con la parte de planificación urbana, ¿verdad? Pero eso sigue totalmente pertinente y yo creo que el país requiere, necesita y ojalá tengamos mucho más administradores del territorio, administradores de tierras y ingenieros catastrales y agrimensores para el futuro. Aquí es una forma que en su momento pensamos de cómo pensar en esa doble dimensión del administrador de tierras. El experto en la parte de parcelas, y ahí estamos viendo todo lo que tiene que ver con la carrera en la parte de topografía, dibujo, topografía, administración de tierras. Y en la parte de territorio, ¿verdad? Que viene más desde la geografía, razonamiento geográfico, matemática, lo que ustedes vieron en su carrera. Y en el momento, todo eso se concentra, se vincula en la carrera, en esa parte municipal, en esa parte de toma de decisiones sobre el territorio, ordenamiento territorial, economía, ingeniería municipal, sistema de información municipal. Es decir, de la concepción de la parcela, de la concepción del territorio, llegamos a esa concepción de la gestión del territorio y de la ciudad. Y ese es un poco lo que quisiera llevar en esa última parte, ¿verdad? Esas herramientas que podemos pensar visto desde lo que hacemos nosotros, ¿verdad? Como oficina de agrimensura, oficina orientada a la planificación urbana. Nosotros manejamos como grupo Innovatera una serie de emprendimiento, de empresas que se vinculan con la gestión del territorio. Una de ellas se llama Geomática, que es una empresa encargada de la primera etapa, que es la captura de la información sobre el territorio y la gestión de esa información. Trabajamos adquisición de datos espaciales, trabajamos después la parte de gestión, publicación de esa información geográfica, trabajamos el uso de esa información para la parte municipal en términos de catastro y temas de topografía especializada, ¿verdad? Ese es lo que hacemos, obviamente en apoyo a esa oficina que se llama Grupo Innovatera, que trabaja política pública, es decir, cómo orientar decisiones a nivel nacional utilizando la información geográfica. Hemos trabajado, por ejemplo, una serie de modelaciones para pensar un bosquejo del plan de infraestructura vial. Para eso tuvimos que segmentar más de 27,000 pequeños segmentos de pedazos de carretera para pensar, digamos, cómo unirlos a los lugares poblados del país. Hemos hecho toda la modelación urbano-rural de Guatemala a partir de los lugares poblados. Es decir, estamos en una escala muy grande
de Big Data y de generación de insumos de información para la política pública, para decisiones de política de desarrollo urbano, para vínculo con la parte de políticas de vivienda, ¿verdad? Esa es una primera gran escala que requiere datos, que requiere información. Trabajamos a nivel regional y vamos a ver que las técnicas para planificación regional son un tanto distinto en términos de cartografía, en términos de representación gráfica, en términos de cruce de información que requerimos del administrador de tierras o del ingeniero agrimensor. Trabajamos obviamente planes de ordenamiento territorial, diría que somos la única empresa que trabaja con la fuerza y con la experiencia que tenemos de más de 8 o 9 planes de ordenamiento territorial ejecutados desde la empresa y mucho más desde el trabajo que estuvimos haciendo en CGPlan anteriormente. Trabajamos master plan y proyectos urbanos. Todo esto, y por qué lo planteo, no es para hacer publicidad, sino que todo eso requiere información. Información geográfica, geoinformación, y eso lo da los agrimensores y los administradores de tierras, ¿verdad? Yo soy uno de ellos, pero también tenemos a nuestro servicio una serie de profesionales que son los encargados de modelar para cualquiera de esas decisiones que estamos tomando sobre el territorio la información básica, la información de referencia que nos va a permitir tomar esas decisiones. ¿Cómo trabajamos? Con adquisición de datos, con análisis y con respuesta desde el punto de vista de soluciones, publicación de información a diferentes escalas. La adquisición de datos hoy en día ha cambiado muchísimo desde el momento que yo empecé a estudiar la agrimensura y la topografía, donde pues hoy en día con esos aparatos, ¿verdad? Los celulares, ya casi tenemos una información submétrica con una calidad bastante buena para ya hacer muchas cosas. Y nos vamos y nos dirigimos hacia tema de drones, hacia tema de LiDAR, que son fundamentales, hacia tema de análisis utilizando inteligencia artificial de esos datos capturados como técnicas tipo OVIA. Vamos obviamente, y tienen ustedes ya en la carrera seguramente con los profesores y la calidad de los profesores que han sido formados con ITC y con otros, pues toda esa parte de la utilización de esa información, la gestión a través de servidores, de base de datos, de geoservicios, la parte de captura de datos a través también de técnicas cada vez más utilizando celulares, de georreferenciación, ¿verdad? Y de ese trabajo participativo. Entonces, ya son flujos mucho más complejos de captura de data. Mi gran recomendación es que los agrimensores tienen que pasar a la tecnología LiDAR, que es una gran tecnología para capturar una realidad compleja, como estamos viendo, y tener bases de datos cada vez más precisas y cada vez más completas en términos de esa información. Necesitamos publicar nuestra información en geoportales. Hay alguien que está, creo yo, en esa presentación, don Brian, que es egresado de esa carrera y que es nuestro especialista en geoportales y publicación de información. Si aquí lo veo, al menos conectado, don Brian Roblero, que ha hecho ese trabajo para nosotros, en ese caso en la ciudad de Belice, donde lo que podemos es publicar la información, porque a menos que la información, cada vez que se publica, le agregamos valor y otros van a poder utilizar esa información para generar un valor agregado que vamos a recuperar, ¿verdad? Y la información tiene que ser pública, la información tiene que ser como el quetzal, tiene que ser libre para que tenga el valor que tenga. Obviamente, ya todos ustedes, me imagino, están en la generación de información vía ortofotos, a través de drones, ¿verdad? Esa es una tecnología que todos tenemos que mutarnos hacia ellos. Es cada vez más fácil. Nosotros tenemos también una serie de flotas de drones que nos permiten hacer cada vez más ortofotos. El agrimensor del siglo XXI tiene que trabajar en equipo, tiene que trabajar con la gente, con técnicas participativas, utilizando obviamente la información para lograr presentar a los actores locales, a la ciudadanía, el porqué de esa información, ¿verdad? Y entonces los trabajos participativos son técnicas importantes que nos permiten enriquecer mucho la información cuando no existe. El agrimensor del siglo XXI tiene que saber representar esa información en esquemas territoriales cuando estamos hablando de visión de desarrollo, por ejemplo, a diferentes niveles. Aquí es trabajos que hemos hecho, por ejemplo, en Cobán, donde tenemos que pensar esos modelos de desarrollo territorial de futuro, ¿verdad? Tanto del punto de vista de esas relaciones que parte de un fondo cartográfico que manejamos los agrimensores, pero que tiene que saber técnicas de visualización de datos, técnicas vinculadas con la representación gráfica, ¿verdad? Casi que cartografía semiológica y cartografía interpretativa, ¿verdad? Donde podemos hablar lenguajes geográficos a partir de los datos que tenemos. Obviamente, la parte catastral, parcelaria, es fundamental. Aquí todo un trabajo que hicimos
en Santo Domingo, Xenacor, donde fuimos haciendo censo, catastro, lugar por lugar. Ustedes también en la carrera creo que han trabajado BIC, ¿verdad? Base de información georreferenciada, que inventamos ese concepto hace algunos años para evitar problemas con el RIC, pero es básicamente catastro multidisciplinario que nos permite tomar buenas decisiones sobre el territorio. Esos son la base de cualquier política de ordenamiento territorial, ¿verdad? Aquí algunos ejemplos que trabajamos en Belice o en Villanueva, que es el podcast más grande que hemos generado hasta el momento para ese 1 millón de habitantes, basados sobre la información, pero ya planteados sobre modelos distintos de representación de la realidad cartográfica, ¿verdad? Aquí es cuando la competencia del administrador de tierras se cruza con otras profesiones. Aquí un trabajo realizado también por parte de nosotros sobre la base de información parcelaria, de ortofoto, y que se cruza con el trabajo de la capacidad que tienen los urbanistas, los diseñadores urbanos, los arquitectos, digamos, de describir ciertos proyectos urbanos, pero que requieren para comunicarse, para lograr hacerse entendible para el tomador de decisión, el alcalde, de esa representación gráfica, cartográfica, básica que da el administrador de tierras, ¿verdad? Trabajamos parámetros urbanísticos, diseño urbanístico, algo muy importante, y eso ha sido tal vez una debilidad grande que hemos encontrado. El administrador de tierras necesita manejar muy bien la geoestadística, la estadística básica, indicadores, meterse a programas de modelación estadística, de SPS, ¿verdad? Nosotros trabajamos muy bien la parte de SIG, pero muchas veces se nos deja de lado y es fundamental. Por ejemplo, todos los censos están en estas plataformas estadísticas y necesitamos tener elementos claves para levantar indicadores, modelar datos, ¿verdad? Los administradores de tierras son modeladores de datos, eso es algo fundamental para el futuro. También son especialistas en SIG, ¿verdad? Y eso creo que está claro. Parte de la gestión del territorio, más que todo vinculada a la parte rural, requiere de plantear, como lo hacen muy bien los agrónomos, esas capas de información geográfica, álgebra de mapas para identificar las zonas de protección, las zonas de tratamiento específico por cada uno de los pedazos, y ahí intensidad de uso, capacidad de uso, todas esas técnicas vinculado con el álgebra de mapas, capacidad de esas modelaciones es fundamentales. Necesitamos proyectar mancha urbana, por ejemplo, crecimiento de las manchas urbanas, algo fundamental que también parte se genera desde los modelos geográficos y la información que generan los administradores de tierras, con diferentes tipos de fines comunicacionales, porque la ciudad y la planificación de la ciudad tiene que ver con la planificación de esa mancha urbana, ¿verdad? Tiene que ver con cómo conceptualizar los sistemas de transporte y la movilidad, y eso pues tiene también que ver con la capacidad de información georreferenciada sobre el territorio. Esa información que sacamos también muy actual de la clasificación urbano-rural con el censo 2012. Ahí hay 27,000 polígonos que se han tenido gracias al INE en el marco del nuevo censo para hacer una caracterización por atributos de los diferentes lugares poblados y clasificar cuáles son los urbanos y cuáles son los rurales. Algo muy novedoso que el país no ha publicado, está en proceso de verificación, validación, y que lo pone como muy adelantado en la parte geoestadística, ¿verdad? Porque ya tenemos una definición más allá del municipio de esa clasificación urbano-rural. Ahí es cuando lo cruzamos la información geográfica con modelaciones más complejas, también hecho por un colaborador del Grupo Innovatera, por cierto, que está de Quetzaltenango, y que trabaja un poco esos temas de representación. Por último, un poco el último grito de la moda en la parte de esos elementos vinculados con las modelaciones complejas de información geográfica, tiene que ver con esa parte de BIM, ¿verdad? De cómo los agrimensores, los administradores de tierras, los geomensores, los urbamensores, para tomar todos esos nombres, los que se vinculan con la generación de información espacial, pues se vinculan a todo ese proceso del modelo de información compleja de BIM, Building Information Modeling, que es un proceso para mejorar la colaboración entre arquitectos, ingenieros, en todo el ciclo del desarrollo inmobiliario, ¿verdad? Y ese es algo fundamental, porque el desarrollo inmobiliario es donde está la plata, ¿verdad? Entonces, ahí es donde tiene que estar el agrimensor, el administrador de tierras que trabaja por la parte privada, vinculado con todo el ciclo de la construcción y del desarrollo inmobiliario. Algo fundamental, estamos ahí en esa lógica. Ya voy cerrando, ya más o menos con las 45 minutos, la hora casi que se me había planteado. Esa idea a modo de conclusión: una ciudad está hecha de piedras, de seres humanos,
de reglas y de información, ¿verdad? Vamos a lograr esa planificación de la ciudad si logramos poner adelante el papel de la información geográfica, la información con calidad, la información contextualizada, la información multidisciplinaria, la información integral sobre el territorio, sobre la ciudad. Si la ponemos adelante, si la ponemos en el corazón de las transacciones de la parte privada, si la ponemos en el corazón de las tomas de decisiones del poder público, ¿verdad? Y para pensar en la construcción de esas ciudades más eficientes, de esas ciudades más justas, de esas ciudades más sostenibles, pues necesitamos del papel de los urbamensores, de los agrimensores en esa planificación y esa gestión de las ciudades. Eso es lo que deseo pues para la carrera, ¿verdad? Por favor, me pueden contactar. Nosotros siempre estamos buscando a profesionales, estamos buscando en ese momento un pequeño aviso a agrimensores o a ingenieros que están saliendo con la capacidad de hacer programación informática. Siempre los estamos buscando, más que todo si están saliendo de la carrera, pues por favor escríbenme, porque es algo que siempre estamos ahí buscando, si necesitan oportunidades. Muy atento a la evolución de la carrera, muy atento a la profesionalización que ha tenido esa carrera en los últimos 15 años y a la calidad de los profesores, a la capacidad de renovación que ha tenido de sus cuadros. Yo sé que han sido grandes pioneros, grandes sabios, grandes profesores que han acompañado ese desarrollo de la carrera. Así que siempre estaré atento y con un gran gusto de compartir con ustedes. Ese es un poco lo que tenía para el día de hoy. Obviamente hay un espacio ahí de preguntas y respuestas si necesitan en ese momento. Y no sé, tal vez hay algunas cosas que se escribieron en el chat y que será con gusto que lo vaya a contestar. No sé cómo Melvin está la dinámica, pero si puedes, por favor, ya retomar un poco la batuta. Agradecemos mucho a Evan Roch por esta interesante plática. Realmente nos hacía mucha falta recordar mucho de lo que generó nuestra carrera. Muchas gracias por su presentación, muy interesante. A través de Facebook tenemos también muchos comentarios y están muy interesados en esta charla y en estas actividades. Agradecemos bastante su presencia. Efectivamente, en un momentito van a haber 10 minutos de preguntas y respuestas. Si alguien tiene una pregunta más, puede hacerlas en el chat de Zoom. También en el de Facebook Live estamos tratando de tomar todas las que hayan para poder hacer las más importantes o más trascendentales y llevarnos el tiempo necesario. También queremos saludar y agradecer a todos los ingenieros que están atentos a esta transmisión. Y mientras hacen las últimas preguntas, queremos comentarles y pedirles por favor a todos que para poder firmar su asistencia puedan ir al chat de Zoom. Ahí hay un cuestionario de asistencia, un link al que deben entrar y dar la respuesta en la opción 2. Es únicamente para tomar su asistencia. Así que por favor todos los que estén atentos a esta transmisión vayan a esa dirección del cuestionario y la respuesta es la opción 2. Mientras esto pasa, vamos a dejarle el tiempo a Oscar, que es el encargado del momento de preguntas y respuestas. Con ustedes, Oscar. Gracias, Anabela, te agradezco. Buenas noches, Jan. Hay bastantes mensajes donde te agradecen y te mandan muchos saludos de volverte a ver. Y hay una pregunta donde dice, al no existir un plan de ordenamiento territorial, el Código Municipal faculta a las municipalidades a implementar un plan de uso. ¿Cómo recomendarías abordar esta formulación e implementar el plan de uso de suelo? Voy a tomar también la segunda pregunta, Oscar, que estoy viendo ahorita en el chat sobre el tema de la metodología de SGPlan sobre PDMUT, ¿verdad? Que son las dos preguntas que veo aquí. Ajá. Tal vez en el tema del POT, muy importante, ahí hay varias, voy a responder también un poco a Marlon sobre el tema del RIC, el catastro municipal. El plan de ordenamiento territorial primero es una facultad que tiene efectivamente las municipalidades para implementar ese tipo de regulación sobre el uso del suelo que estamos hablando. En una situación ideal o en una situación de mejor posibilidad,
una municipalidad debería de contar con una información catastral de base para hacer su plan de ordenamiento territorial. Lo que siempre he dicho es que no es necesario o no es suficiente o no vale la pena esperar 10 años que tenga una municipalidad esa información catastral de base o esa información parcelaria de base para empezar a ordenar el territorio, ¿verdad? El ordenamiento territorial siempre lo utilizo como esa frase. Es como lo que hacemos nosotros cuando ordenamos nuestro cuarto día a día. Si ordenamos nuestro cuarto 10 minutos al día, cada día, pues perdemos 10 minutos, pero lo logramos hacer. ¿Cómo lo ordenamos? Porque tenemos la definición del ordenamiento territorial. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Lo que voy a poner es en mi cuarto el pantalón en el mueble que está específicamente dedicado para poner los pantalones. Lo que voy a poner es mi reloj en el lugar que está en la mesa de noche. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar con una acción voluntaria que hago día a día. Si yo no ordeno mi cuarto 10 minutos al día y que lo hago después de 15 días, voy no a pasar 10 minutos, sino que voy a pasar 4 horas ordenando el desorden de que he tirado el reloj donde no se quería, el pantalón en el suelo, la mochila donde no se debía. Entonces, ese punto clave es que yo no puedo esperar 10 años a tener toda la información la más perfecta posible para empezar a ordenar mi territorio. Y lo voy a hacer con mejoras sucesivas, con aproximación sucesivas, con cada vez una información más confiable para hacerlo. Entonces, ideal cuando hay una información del RIC, que esa información está compartida y cuando esa información está vinculada con todas las capas de información que tiene la municipalidad. Ese es el escenario ideal. Ha pasado en los lugares donde el RIC, primero, ha tenido un proceso de levantamiento y segundo, ha querido compartir o ha tenido la posibilidad de compartir esa información con las municipalidades. Eso pasa en la mayor parte de los municipios del Oriente y un poco del Petén, donde hubo un proceso catastral. En este caso partimos de un escenario ideal porque tenemos esa información parcelaria del RIC. Por aparte, muchos municipios han desarrollado y tienen todo el derecho de hacerlo su propio catastro para sus propios fines, ¿verdad? Constitucionalmente y desde el punto de vista del Código Municipal, la municipalidad tiene toda la potestad y la competencia para generar su catastro municipal. Ideal si lo hace con una tecnología que va a permitir que cuando el RIC venga sea compatible, ¿verdad? Ese es lo mejor. Pero de todas formas lo puede levantar y por eso está en ese concepto que se lanzó desde SEGEPLAN hace algunos años de la base inmobiliaria georreferenciada, que es un catastro municipal que no tiene toda la carga de la parte jurídica porque al municipio no tiene que dar ningún tipo de elementos sobre la parte jurídica, no le corresponde. El municipio cobra el IUCI, que es una de las finalidades de ese catastro municipal, al poseedor, no al propietario. Entonces, el que está teniendo la tenencia y el que está sobre la propiedad, pues a él se le cobra, ¿verdad? Y después, si es el propietario, pues es el propietario. O al municipio no le importa brindar el servicio al propietario, lo que brinda es el servicio al que está en el lugar. O para los fines de ordenamiento territorial, tampoco actuamos sobre la parte de propiedad, actuamos sobre la parte de uso del suelo. Entonces, dicho todo eso, los catastros, los municipios que han empezado a hacer su catastro sin darle certeza jurídica, y son muchos, ¿verdad?, en el país, son los que nos permite tener entonces una mejor base, porque si se dieron cuenta ustedes, el ordenamiento territorial finalmente es para decir a cada una de esas parcelas cuál va a ser el tipo de derechos y obligaciones y posibilidades que tiene para su desarrollo. Yo sobre mi pedazo de la propiedad voy a poder construir tantos niveles, voy a poder tener una edificabilidad de tanto, voy a poder tener un uso del suelo que es de vivienda, más un uso que va a ser comercial, más un uso que va a estar vinculado con la parte agrícola, más vinculado con la protección. Entonces, si tengo un catastro muy bien marcado, pues a cada uno de esos pedazos de tierra le voy a poder, obviamente, tener y asignar un tratamiento ideal. Termino diciendo esto con la metodología de PDMOT. El PDM es un plan de desarrollo municipal cuya finalidad principal es legitimar y orientar la inversión municipal, ¿verdad? Tiene un carácter espacial porque a medida que esa inversión municipal tiene una localización geográfica, va a transformar la visión de la ciudad que estoy planteando, ¿verdad? Si yo construyo una carretera, pues por ahí cerca de donde está la carretera se va a pasar la edificabilidad. Cerca de donde tengo un parque, tengo mayores valores de las propiedades que están alrededor. Donde tengo un mercado, tengo una terminal. Entonces, en función de los equipamientos localizados, mi PDM debe de plantear el modelo de ciudad que se debe hacer. Ahora,
En el tiempo existió, digamos, dos áreas importantes en CGPlan, donde el PDM iba por su lado y el POT iba por otro lado. Eventualmente se unificaban. Ahorita la metodología que planteó CGPlan es una metodología unificada. La gran duda es que es muy complejo pasar del PDM, digamos, en su vertiente de legitimación y de espacialización de la inversión pública hacia un POT que tiene que ver con la regulación de los usos del suelo, ¿verdad? Hay toda una serie de trabajo complementario que hay que hacer en el marco del PDM, incluso desde el diagnóstico para tener mucho más fuerza y riqueza. Algunos elementos del PDM se pueden utilizar, pero mi gran recomendación es que el POT es un proceso un poco más complejo, que requiere modelaciones más complejas que el proceso de PDM, y que requiere de una base científica y técnica para la toma de decisión, que se va a convertir después en un reglamento de ordenamiento territorial que tiene un carácter jurídico muy fuerte y que tiene una capacidad de un interés público y de vincularse a las obligaciones de los terceros, que el PDM en su concepción y en su metodología no da necesariamente esa gran base técnica que va a ser el respaldo, que va a permitir que ese POT no sea atacado en una corte de constitucionalidad o en algún tipo de elemento técnico que a tribunales o un juez de asunto municipal, por carecer, digamos, de esa fuerza técnica que se puede ser rechazado. Entonces, concluyendo, y perdón por esa gran respuesta, pero es una respuesta fundamental porque el país está ahí, podemos tomar la metodología PDM-OT, pero el momento que tenemos que pensar en el reglamento, hay que generar una serie de insumos técnicos, tanto del diagnóstico como después para la propuesta, temas de edificabilidad, temas de movilidad, temas de servicios públicos, algunos cruces de información mucho más profundos que lo que hoy en día la metodología PDM-OT permite. Y concluyo diciendo, hay una caja de herramientas, una caja metodológica de la antigua generación de la metodología de POT, que se puede utilizar y descargar ese CGPlan, que nos parece un poco más orientada a lo que necesitamos para hacer un plan de ordenamiento territorial en la actualidad. Muchas gracias y bastante conocimiento que nos has compartido. Hay una pregunta relacionada de Mario Estuardo Morales. Indica que en la experiencia que tiene, que ha tenido el de desarrollar planes de ordenamiento territorial, ¿cómo ha hecho o cómo aconsejaría dar un abordaje en la parte normativa? Ahí es donde el agrimensor es muy importante que se mantenga esa idea original. Yo lo denombraba el notario del espacio, ¿verdad? Un agrimensor es una persona que tiene la cabeza dividida en tres. La primera parte de la cabeza es la capacidad de levantar, administrar y gestionar información geográfica, desde la topografía, sensores remotos, modelos de sistema de información geográfica. Toda esa parte es una parte técnica y de campo, ¿verdad? Que tiene que ver con esa capacidad, digamos, inicial de la parte técnica de la carrera. La segunda es que la administración de tierras y la agrimensura debe de existir para ese profesional ese conocimiento del derecho en el sentido positivo, del derecho en el sentido de entender las instituciones jurídicas que nos permiten esa vinculación entre la persona y el territorio, pero también en el punto de vista social, ¿verdad? Y eso es algo que me gusta siempre mencionar. Eso es lo que va a permitir que el agrimensor tenga una capacidad de interpretar, de leer reglamentos, planos de propiedad, descripciones de propiedad, y eso es fundamental que se mantenga. Un agrimensor debe de tener ese abordaje integral y para, digamos, sostener los reglamentos y las regulaciones de ordenamiento territorial, pues debe tener su cabeza metido en parte jurídica. No significa que tiene que ser un abogado, ¿verdad? Por completo. Nosotros trabajamos mucho, por ejemplo, con abogados especializados en planes de ordenamiento territorial. Hay muy pocos en el país. Nosotros pues hemos trabajado desde hace años con un par de ellos y lo que hacen ellos es fasonar el reglamento de ordenamiento territorial a partir de todos los insumos técnicos, pero el administrador de tierras es una interfase importante entre los abogados y la parte técnica, ¿verdad? Entonces, eso me parece que es la primera respuesta fundamental para, digamos, tener esa capacidad de hacer la regulación del territorio. Muchas gracias.
Hay otra pregunta donde dice, ¿qué problemas se pueden incrementar el adoptar planes de ordenamiento territorial a una sociedad que ya ha sido diseñada tendencialmente o que se ha diseñado tendencialmente? A ver, la capacidad del ser humano en transformar el territorio es brutal, ¿verdad? Voy a mencionar 3 o 4 casos. La primera es, si vamos a lo que nos dice el suelo, y digamos, si vamos a análisis taxonómica del suelo y de intensidad, o de capacidad de uso del suelo, los desiertos de Israel deberían de ser desiertos. Y no, los desiertos de Israel hoy en día en ciertos espacios es una agricultura formidable, ¿verdad? Que se ha logrado por la capacidad del ser humano de transformar un espacio que inicialmente su capacidad decía que no podía soportar la agricultura y que finalmente con mucho esfuerzo, ciertamente, pero con una gran capacidad transformadora, el ser humano ha logrado hacer. Entonces, nunca subestimar la capacidad de transformación que tiene el ser humano. O tomo otro ejemplo, lo que hubiéramos pensado que Holanda, la mitad de su territorio está construido sobre el mar, ¿verdad? Si nos vamos a la dictadura del suelo, lo que decía el suelo es que ahí es mar y que ahí no puede haber territorio. Pues no, se logró construir la mitad de un país recuperando suelo y tierra sobre el mar. Lo tercero es lo que está pasando en París, lo que pasó en Ámsterdam en su momento, que estamos viendo una ciudad que evoluciona, que se transforma en una crisis que es la pandemia actual, en una ciudad que tiene espacio público, que quita 60,000 plazas de parqueos del vehículo. Ahorita, la nueva alcaldesa de París se tomó la decisión el día de ayer y que abre todas las autopistas a orillas sobre el río Sena, digamos. Hoy en día las ciudades europeas se están transformando en un mes o 2 meses, mucho más que en 20 años de sus últimos años. Porque entonces la capacidad del ser humano cuando se plantea transformar el territorio es brutal. No me extrañaría que Ciudad de Guatemala, que incluso ya estamos viendo todo un gran movimiento entre Salcajá y Quetzaltenango, y por favor que los estudiantes adhieren a todo ese movimiento ciudadano que se está dando de la movilidad activa, ¿verdad? De la movilidad sostenible, de la movilidad saludable, y de transformar todas las arterias de carros en ciclovías, en calles aptas para el peatón. Entonces, no tengamos miedo de que una situación está desordenada. Se requiere mucha fuerza, mucha voluntad y mucha plata, pero que se puede transformar, se puede transformar. Hay algunos barrios o asentamientos precarios de Medellín que sobre intervenciones importantes se construyeron bibliotecas, espacios públicos, se redujeron toda la parte de violencia, se construyó un teleférico arriba para la movilidad. Entonces, es tema de voluntad, es tema de plata y es tema de expertise profesional, de asesoramiento, y dentro de eso la parte de información es clave. Así que sí, fundamental para esto. Muchas gracias. Y la última pregunta que nos formula el ingeniero Jesús es ¿hacia dónde considera que debe orientarse actualmente la carrera de ingeniero en administración de tierras? Yo creo que pues hemos hecho varias evaluaciones. Yo tuve también el gusto de hacer una evaluación ya hace como unos 5 años de la carrera. Me parece que la carrera está planteada sobre un paradigma moderno de administración de tierras. Me parece que el equilibrio entre las materias está relativamente bien pensado. Obviamente hay que, como el ordenamiento territorial, cada cierto tiempo revisar y ver qué está pasando en el mundo, ¿verdad? La primera reflexión es que cada vez más somos menos topógrafos y más gestores de información. Y eso creo que es importante que lo tengamos claro. Hoy en día cualquiera genera información localizable, georreferenciada, y el arte de medir. Yo fui educado en Francia casi que con la línea de los ingenieros agrimensores del rey, ¿verdad? De ahí venimos. Y la acción de medir era lo más importante. La medición en sí era lo central de la carrera, ¿verdad? Y las técnicas topográficas derivadas de eso era lo fundamental. Hoy en día la tecnología ha rebasado por completo ese concepto y somos cada vez más medidores y cada vez más gestores de la información que se mide. No significa perder la parte científica de la carrera, porque justamente como se produce cantidad de información, tenemos que ser capaces de evaluarla, de darle la calidad que tiene y de orientar lo que es basura de lo que es información válida, ¿verdad? Pero cada vez más debemos de orientarnos hacia la gestión de la información, y eso me parece que cambia un poco la carrera en ese sentido.
Lo segundo, obviamente, es un viraje que la carrera creo que ha hecho, más que todo en Quetzaltenango, pero también en los otros centros universitarios, meter la tecnología, ¿verdad? La carrera de administración de tierras es una carrera para geek, para nerd, para gente que le gusta meterse a la tecnología. Hablamos de Big Data, hablamos de sensores remotos, hablamos de drones. Es una carrera súper sexy, lo voy a decir con esa palabra, y debemos de mercadearla así, porque esa es la tendencia de lo que le gusta a las nuevas generaciones, pero también es porque esas nuevas tecnologías llevan con sí mismo una serie de grandes posibilidades para generar en tiempo real la información. Me parece que debemos de hacer el vínculo muy fuerte con la parte informática, con la parte de Big Data, con la parte de gestión de datos, eso me parece fundamental. Y la tercera es probablemente vincularnos con todo lo que es el uso de esa información. No como experto en todo, ¿verdad? Porque los administradores de tierras no somos expertos en todo. Y tenemos que tener muy claro cuál va a ser el uso de nuestra información para diferentes disciplinas. ¿Cuál es nuestro valor agregado de la información para la agronomía? Para todos los nuevos tendencias de la tecnología en la agronomía. ¿Cuál es el valor de nuestra información para esos urbanistas, arquitectos que necesitan tomar decisiones sobre la ciudad, ¿verdad? Y qué es lo que debemos de producir para lograrlo. Entonces, irnos mucho hacia esa parte de los usuarios de la información geográfica y de orientar, digamos, todo ese elemento muy vinculado con la toma de decisión. Por último, yo creo que la carrera debe de pensarse mucho, ya no tanto desde la carrera en sí, sino que yo llamo mucho a la alianza de la carrera para ya ir pensando hacia el gremio, ¿verdad? Hacia la conformación de un gremio de administradores de tierras, de ingenieros en la agrimensura, para también reivindicar su posición y su espacio. No necesariamente para pelear contra los agrónomos, ¿verdad? Porque de ahí venimos, de ahí vienen aquí en Guatemala y creo que es fundamental que se mantenga esa relación, digamos, inicial. Pero sí, para cada vez más tener una independencia, por ejemplo, frente a instituciones, una reivindicación gremial en su posición, por ejemplo, frente al registro de información catastral, que me parece fundamental, como lo mencionaba inicialmente, que se retome. Entonces, más que la carrera en sí, me parece que es fundamental que los egresados de la carrera se empiecen a articular, a aliar. Hay algunos grupos, yo estoy en algunos de egresados, Facebook y otros, donde se intercambian los perfiles y me parece fundamental que se siga, digamos, esa preocupación gremial para que se tenga el lugar que se debe a nivel institucional, ¿verdad? Me parece fundamental también que en la carrera se vaya orientado mucho más hacia la parte de investigación y eso es algo fundamental. Los datos tienen un uso muy importante en la toma de decisión siempre y cuando está la ciencia de por medio, ¿verdad? Entonces, tesis muy importantes para abordar la parte de investigación, la generación de datos, las modelaciones más complejas. Por favor, es algo que debemos de hacer para el futuro y eso es para la carrera y para los profesores, ¿verdad? Por ahí estaría mi respuesta inicial, Oscar. Muchas gracias. Igual para finalizar, como te digo, muchos mensajes dándote saludos, felicitándote por tan interesante disertación y creo que ahí estamos de momento. Te agradezco bastante por las respuestas que nos has proporcionado. Muchas gracias, Oscar. Aquí puse mi celular para algunos que lo estaban pidiendo, ¿verdad? Por favor, ahí me pueden mandar o a la parte del celular o al correo electrónico ahí para estar en contacto. Y voy a ver si hay un par de mensajes finales mensajes particulares también con gusto lo pueden mandar ahí por esa vía. Pues de mi lado agradecer muchísimo a la carrera como siempre, Melvin, que yo sé que ha sido un artífice clave para esto, Oscar, gracias por la moderación y Jesús por la coordinación, Roberto, no sé si está por ahí Héctor Alvarado, que siempre ha sido de las personas claro, que decíamos, y pues felicitaciones, yo creo que la carrera está en buenas manos, creo que la carrera va bien, está en un lugar importante. Siempre es fundamental posicionarse, venderse. En ese mundo actual nos tenemos que vender todos. Entonces, yo he tenido profesionales y lo he manifestado a los colegas, profesores y coordinadores que han sido muy satisfactorios en mi desarrollo empresarial, ¿verdad? Entonces,
tanto en nivel público como a nivel privado. Así que siguen adelante. Fundamental también la proyección social, y terminaría con esto. Estamos en un momento importante donde todo el trabajo que pueden hacer los administradores de tierras, esta generación de información es fundamental, no solo para tomar decisiones en general, pero en este caso en específico, para el tema del COVID. Yo he visto que la carrera también ha hecho publicaciones, ha hecho recopilación de información. Sigamos así, la proyección universitaria es clave, la proyección hacia la sociedad es fundamental. Somos una sociedad muy desigual, requerimos apoyar a los más necesitados con nuestra información geográfica, a los que están más excluidos. Las tecnologías lo permiten hacer. La carrera, que es una carrera en una universidad pública, también debe de tener siempre ese papel de proyección hacia lo público, hacia los más necesitados, obviamente en un marco pues, de desarrollo personal, profesional, que permite tener las condiciones para vivir, pero yo creo que no perder de vista en el contexto actual, ¿verdad?, del COVID, todo lo que puede ser un valor agregado generado por parte de la carrera de los estudiantes. En ese momento es fundamental para tomar mejores decisiones, orientar. El papel de la información no solamente está en lo público, en lo privado, está en la ciudadanía en su conjunto. Hemos visto cosas interesantes, los que siguen Twitter, laboratorio de datos, ¿verdad?, que son gente de la sociedad que están también poniendo su conocimiento y su capacidad en función de esto. Así que felicitaciones a todos. La carrera tiene mucho futuro y seguimos por ahí, entonces en contacto con todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Jean Roch, por esta interesante conferencia. Ha sido de mucho crecimiento profesional para todos los que hemos estado conectados. Estamos muy agradecidos con usted e Innovaterra por este espacio que hemos tenido con usted. Esperamos que no sea la única vez, que hayan muchas veces más. Queremos invitar a todos, por favor, los que ya firmaron su asistencia, los que no, es la opción número 2, como repetimos. Gracias a cada uno de ustedes, de los casi 100 participantes que habemos a través de Zoom, y 30 en Facebook. Muchas gracias por estar pendientes. Les invitamos nuevamente para que el próximo miércoles 8 de julio puedan hacerse presentes a las 7 en punto de la noche. Daremos inicio a la segunda conferencia, que estará a cargo del máster Jesús Ronquillo, quien tendrá el tema la vigencia y pertinencia del perfil del ingeniero en administración de tierras 15 años después. Estamos a 15 años de haber iniciado nuestra carrera. Es muy importante que podamos identificarnos con ella y seguir avanzando, como lo decía Jean Roch. Así que muchas gracias a todos. Damos por despedida esta reunión y esperamos encontrarnos nuevamente el próximo miércoles. Voy a pedir un último anuncio, porque estamos organizando también con la carrera una especie de diplomado de exploración de un tema que me parece fundamental, que es el tema de modelamiento en administración de tierras, la administración modelo. Entonces, estén atentos por ahí, porque lo vamos a plantear con una serie de profesionales muy reconocidos que han estado al frente de un proyecto de toda la reforma del modelo de administración de tierras de Colombia, y me pareció una oportunidad muy buena para llevar a los estudiantes y a los profesionales. En algún momento ahí tendremos la información con Héctor y con Roberto y Jesús de esa posibilidad. Muchas gracias por la invitación, Jean Roch. Estamos todos invitados entonces a estar pendientes. Creo que estas son buenas oportunidades que tenemos y debemos aprovecharlas. Así que nuevamente gracias a todos. El próximo miércoles estaremos haciendo llegar el link nuevamente de la reunión a partir de las 18:30 horas. Así que serán todos nuevamente bienvenidos y gracias por su atención. Que tengan buena noche. Buenas noches, felicitación y reconocimiento a los organizadores. Nos vemos el próximo jueves. Buenas noches para todos. Gracias por la invitación, ingeniero Melvin. Buenas noches. Gracias, ingeniero Lick y Roberto, que le agradecemos su presencia y lo esperamos la próxima semana. Un gusto, Melvin. Va a ser un gusto. Felicitaciones a los organizadores, por favor. Muy bien, ingeniero Roberto. Gracias. Ingeniero Melvin. Mucho gusto.
Feliz noche y felicitaciones a tu persona y a todos que están acompañándote. Muy buen evento. Ahí nos vemos. Gracias. Gracias, Inge Bolaños. Qué gusto saludarle. Gracias, gracias. Igualmente, es un placer. Gracias. Éxitos y Los felicidades. esperamos la próxima semana. A todos. Muchas gracias, ingeniero.